La suma de los mejores. Hola, un saludo muy especial. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente en la suma de los mejores. Recuerden que la suma de los mejores no es como algunos dicen, ay, qué tan pretenciosos esos periodistas. Modestia aparte, nosotros hacemos un esfuerzo por ser de los mejores, pero la verdad nos referimos al resultado de varios sumandos. Y los sumandos para nosotros, en la suma de los mejores más importantes son ustedes, los internautas, invitados a escribir ya, a opinar y a comentar con respeto, por supuesto. Sumandos bien importantes, todo el equipo técnico de Minuto 30. Qué maravilla, muchachos, aunque están un poco apesadumbrados, está como con saborcito de dulzura y de amargura, porque ya no va a ser cada 8 días que van a estar con nosotros, sino todos los días, de lunes a jueves. Ah, se sonrieron, les gusta. Pensé que era por el gobierno de Petro que estaba todos los días, de lunes a jueves a las 5 de la tarde, la suma de los mejores. Gracias, muchachos, aquí en Minuto 30. A nuestros invitados, hoy tenemos un invitado aspirante a la gobernación de Antioquia. Estamos esperando que llegue. Y nosotros, el equipo periodístico. Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad. Muy buenas tardes para usted, Roger, para Rubén y para todos los televidentes de la suma de los mejores en Minuto 30. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Ahora vamos a estar de lunes a jueves dando hora de 5 a 6 de la tarde y en todas las redes sociales para que nos vean. Quiero empezar con la siguiente noticia. Hace unos minutos generé alguna polémica con una información que publiqué en granciudad.net, donde manifesté que Federico Gutiérrez Zuluaga pasaría de ser el loco que le tira piedra a Petro a ser el líder de la oposición nacional. Y le digo rápidamente mis argumentos. ¿Por qué razón? Porque si Federico Gutiérrez Zuluaga... Pero repítales la expresión, ¿cómo? ¿Qué pasa? Como el loco que le tira piedra a Petro. ¿Sabes que siempre hay un loco que tirando piedra? Sí. Así parecía Fico en los últimos meses, cuando era el único que hablaba fuerte contra Petro prácticamente solo en la... Y decían, parece un loco tirando piedra, no tiene concejales, no tiene diputados, no tiene congresistas, no tiene nada. Pero hoy con el movimiento Creemos, si en las elecciones de octubre logra tener alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, podría llegar a ser el líder de la oposición, así no tenga congresistas, porque al congresista al ver que hay alcaldes y gobernadores le va a interesar tenerlos de amigo. Ahí pasaría Fico a ser el líder de la oposición nacional cuando el Centro Democrático no ha sido capaz de brillar como la oposición que le hizo a Juan Manuel Santos. Uno ve a un Andrés Guerra Hoyos también como muy solitario en esa lucha, a un Uribe callado esperando que no le despierten algún tema jurídico, y en ese orden de ideas podría ser, yo no he dicho que es, podría ser Fico el líder de la oposición. ¿Qué tiene que pasar? Primero, que ganen elecciones, tengan buenos resultados en octubre. Lo otro, que si aspira a la alcaldía de Medellín gane, porque si pierde la alcaldía, mal. Entonces tienen que surgir esos factores. Y lo otro es que alguien me decía, de esta casa periodística, me comentaba hoy, pero ojo con Germán Vargas Lleras en el 2026. Le voy a decir una cosa a nuestro amigo, que opinar es importante. Germán Vargas Lleras es muy bueno como hoja de vida, pero en Colombia ya con lo que pasó con Rodolfo Hernández, esos tipos que son agresivos, que son pegones, que son groseros, ya generan cierta resistencia. Le tocaría a Germán Vargas Lleras hacer un trabajo muy grande para poder empezar a hacer, digamos, un protagonismo en el año 2026. Perfecto. Y mientras todo eso va sucediendo, Petro le sigue dando insumos a Fico y a otros para que crezcan. Fico hasta hace poco no era nadie en la oposición. Hoy tiene garbo para ser el líder de la oposición. Es una opinión. Esperemos a ver qué sucede. Quería yo hacerle una pregunta porque se pierde el contexto de una vez. Para que no se enfríe la cosa. Pero es que me da pena con Rubén Darío Benjumea Moncada. Lo saludo, Rubén Darío Benjumea Moncada, director de Punto de Vista. Salude, que enseguida con mi pregunta. Qué bueno que me hayan invitado a este maravilloso programa. Un saludo para usted, Juan Carlos, para el doctor Roger de Jesús, a nuestro invitado que ya llegó, a toda nuestra querida y gran audiencia. Yo tengo varias cosas. Primero, no sea imprudente, hombre, Juan Carlos, no compare a Germán Vargas Lleras con Rodolfo. Rodolfo es un petardo de tiempo completo y lo demostró. En tema de agresividad. No, igual. Germán y él tienen el mismo genio. Pero yo creo que no hay comparación. Yo creo que es solo más, en eso. Tiene más... tiene más percepción de estadista Germán Vargas Lleras. Obvio. Ahora lo otro. Usted porque la arregló al final, pero yo todavía no desestimaría que Fico se lance a la alcaldía de Medellín. No, es que parece que ya me dijeron una fuente
que están armando todo ya la logística. Pero lo que sí le doy la razón es que independientemente de la posición que tome o de la decisión que tome Federico, si logra meter buenas listas a consejos o asambleas con Creemos, sí se puede fortalecer. Y consigue alcaldías, gobernaciones que ha montado. Entonces, menos mal, Rubén trata el tema para volver sobre mi pregunta que quería hacer. Yo soy Roger Vélez, director de Sinergia Informativa. Juan Carlos, entonces por lo que le entiendo es el partido político o el líder político o el directivo político que tenga curules, tanto en consejos como en asambleas y como en Senado y Cámara. Y además alcaldías, gobernaciones. Y además alcaldías y gobernaciones, es un líder o un directivo respetable. Hay que tenerle mucho miedito. Entonces, aquí viene la pregunta con afirmación o afirmación con pregunta, para los dos. Julián Bedoya, quien es aspirante a la gobernación de Antioquia, algunos desestiman que pueda él realmente llegar al primer cargo público del departamento. Pero cuando yo escucho esta afirmación, yo digo, Julián Bedoya, que tiene un montón de concejales, tiene gente en las alcaldías, lo mismo que Carlos Andrés Trujillo, que si trabajaran juntos, no obstante la decisión que tome el Partido Conservador, ellos realmente tendrían grandes posibilidades en el departamento gracias a que tienen muchas curules y tienen muchos alcaldes. Yo haría una diferenciación, Roger, Rubén y televidentes, si es, Julián Bedoya tiene maquinaria política. Sí. Pero también necesitaría construir un voto de opinión. En la maquinaria le ha ido excelente. Entonces falta el voto de opinión. Se ha ganado de todo. Pero en el tema de Fico es distinto. Porque Fico tiene opinión y si tiene a unos alcaldes, a unos gobernadores, a unos diputados y a concejales haciendo bulla nacionalmente entre las regiones. Y si Petro sigue dando tumbos, porque Petro está dando los insumos. Es que Petro en los últimos meses está dando insumos para que esa oposición que no es muy clara crezca. Es tan complicado el tema de Petro que hasta el mismo Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, está bregando a enderezar todos los errores que está cometiendo Petro con su gabinete, con lo que dicen los ministros, con la forma como se relaciona, cuando dice que va a negociar con los grupos al margen de la ley, con grupos que no tienen, digamos, no tienen, ¿cómo se dice? Cuando tienen estatus, uno no puede hablar de negociar, usted tiene que hablar de sometimiento. O sea, cuando usted hace sus papayadas, cuando usted dice que usted es el jefe del fiscal y no respeta la separación de poderes, usted está dando insumos para que alguien como Fico, que hasta hace unos días parecía un loco tirando piedra, empiece a tomar. Perfecto. Bueno, muy bien. Claro eso. Listo. Le tengo una cosita de última hora. Hágale pues, de última hora. Ahí nos acaban de informar que presentaron renuncia a sus cargos. ¿Quiénes? A sus respectivos cargos, el señor Juan José Aus a Comunicaciones de la Alcaldía, Juan Pablo Ramírez a Secretaría de Gobierno y el señor y el jovencísimo Santiago Bedoya van para donde Upegui. Sí, es lo que se presume. A engrosar la tropa del... Claro, de la aspiración de Juan Carlos Upegui. Juan Carlos Upegui. Dicen que Juan José Aux es un comunicador social, pero con mucha visión de tema político. Yo no sabía, pero eso nos dijeron. Y lo creemos. Bueno, saludamos a Luis Guillermo Sosa Pique. A Piqué. Un saludo para Pique. Muy bueno que esté por aquí. También a Héctor Hoyos y a José Vasco. Que está también ahí viéndonos. ¿Sabe una cosa? Una fuente sí me dijo, es que con el tema de Fico han especulado tanto. Yo lo que dije ahora sobre el liderazgo no tiene que ver con que si aspira o no aspira a la alcaldía. Ahora, si él aspira a la alcaldía de Medellín y por alguna razón pierde, todo lo que yo acabo de decir aquí se va para atrás, porque van a decir, ¿qué líder va a ser si su propia ciudad no gana? Pues ¿cómo va a pretender tener un proyecto nacional? Claro, pero si no aspira, no se sabe si gana o pierde. Pero hoy tiene, digamos, tiene todas las condiciones para crecer. Claro. Movimiento fresco y nuevo. Buena imagen porque hoy le preguntaron, Fico, ¿y usted qué opina de Rodolfo Hernández? Tipo terrible. Petro, o sea, él quedó como el que cuando dice, ¿por qué no votaron por mí? Vea lo que pasó. Rodolfo enredado hasta las que ya sabemos. Bueno. Y Petro, que para mí es un tipo muy inteligente, o yo no sé si es muy inteligente, o muy... Con un tumor en el colon, pobre Rodolfo. El que se cree sus propias mentiras, ¿cómo es que se le dice? Un mitómano. Un mitómano, puede ser entonces un mitómano, porque los grandes líderes negativos del mundo han sido mitómanos. Un Hitler, déjeme, pues yo cambio de tema a propósito de Petro y de lo que se supone que el país no querrá más, que es más petrismo, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, estoy hablando de hoy, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel local.
y que es la bandera que han venido levantando algunos aspirantes a gobernación de Antioquia y a alcaldía de Medellín, por ejemplo. Están cogiendo el caballito contra Petro para hacer esas campañas. Contra Petro y contra Daniel Quintero Calle. Ese es el caballito. Muy bien, entonces voy a meterme con el... Siempre ha habido el todos con, el tocón. Todos contra... Siempre ha habido el tocón. Todos contra. Bueno, hoy es contra Petro y contra Quintero. La cuasi alianza Julio César le dieron puñaladas Antioquia Plural, Antioquia Plural, la que está conformada al emperador Julio César, Juan Diego Gómez Jiménez, Mauricio Tobón Franco, Eugenio Prieto Soto y Andrés Julián Rendón, y están esperando que convenzan a Luis Fernando Suárez. Esa cuasi coalición está levantando la bandera contra el pacto Petro-Quintero. Lo que yo me estoy preguntando es, ¿no será, ahora que viene nuestro invitado que se llama precisamente Juan Diego Gómez Jiménez, que hace parte de esta cuasi coalición, de pronto no estarán inflando mucho a esos asustadores? Los están asustando, ¿no? En serio, pregúntame qué yo me pregunto. Pero, o sea, es que son muy... Que la estrategia de decir que van contra ellos, en vez de ayudarlos a ellos como candidatos, infla más bien a los contrarios. Es que yo he venido pensando en eso, porque es que le están dando mucho valor. A toda hora yo escucho eso y digo, oye, es que ¿qué es lo que tiene pues de especial esa alianza Petro-Quintero que es capaz de poner a temblar a esta gente? No, solamente están en el poder y tienen la altura del establecimiento a favor. Tienen el poder. Solo tienen esa bobadita. Tienen la billetera, papi. Vamos a ver. Esa es la respuesta, Rubén. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Usted es muy buen invitado. Entonces, esa es pregunta que dejo ahí sobre el tablero porque ahorita viene pues Juan Diego Gómez. No, Juan Diego no, doctor Juan Diego, hermano. Es que es esa confianza la que mata. Por los invitados no vienen aquí porque es un perrateo, hermano. Otro tema, Rubén Darío Moncada. Antes de que... bueno, no, venga, hombre, qué vaina. A mí realmente me genera cierta... Me da pesar, hombre, porque yo pues la conozco hace muchos años. Yo pues la hemos contrapunteado mucho. Contemporánea soy muy suya, mal además. querido. No, tampoco. No, la doctora Aura Marlene ya tiene sus años. ¿Cómo así? El Consejo de Estado acaba de ratificar el fallo del Tribunal Contencioso de Antioquia. Tribunal Administrativo de Antioquia. Sí, señor, administrativo de Antioquia, en su pérdida de investidura por haber estado inhabilitada en el momento que hizo la campaña por tener un hermanito trabajando en el IDEA. Ya. Entonces ahí le cobraron a Aura Marlene. Pero el tema no es de pesares. Una vieja juiciosa, no, me daba desde lo personal. No, el tema no pero cada quien carga su muerto, mi doctor. Exactamente, el tema no es de pesares, sino de la norma, porque entonces si uno habla de pesares, ¿qué pesar John Jaime Moncada, que perdió la curul mucho antes? Porque por lo menos Aura Marlene disfrutó todo el periodo y ya prácticamente se va ahora. Le faltaba muy poco, pero John Jaime Moncada le reventó por la misma situación. Un hermano trabajando en Indeportes. Entonces, ¿por qué para John Jaime Moncada? La ley fue rápida en términos de equidad, y para Aura Marlene se demora un poco más. Entonces, de pesar, sí, a mí me da a pesar muchas cosas. No, pero ahí se aplica el latinazgo. Fueron muertes anunciadas. Lex dura lex. Dura es la ley, pero es la ley. Crónicas de muertes anunciadas. Por más triste que sea, así es. Qué pesar de Roy Barreras. Bueno, entonces que se vaya esa vieja facilita. Y qué pesar de Carlos Alberto Zuluaga. Y qué pesar de Rodrigo Mendoza Vega. Y qué pesar de tantos que aspiraron de buena fe, pero también con ciertos... Para eso está la norma. Para violarla. Y maravilloso que exista. Excelente que la gente le tenga un poquitico de miedo a No le tienen miedo, porque si le tuvieran miedo no aspirarían sabiendo las inhabilidades que tienen. Bueno, problema de ellos. Pues. No, pues obviamente de ellos. Vamos a hacer un corte para mensajes, muchachos, y recibimos a nuestro invitado de hoy, quien hace parte de la suma de los mejores, como un sumando muy importante, definitivamente. Él es Juan Diego Gómez Jiménez, quien aspira a la gobernación de Antioquia ¿será que sí, será que no? Por el Partido Conservador Colombiano. Y enseguida se van a dar cuenta ustedes por qué la duda. Ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo en Minuto 30 Play. Minuto 30 Play.
Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. La suma de los mejores. Y volvemos a la suma de los mejores. Recuerden que es el resultado de varios sumandos. Y como lo dije ahorita, nuestro invitado de hoy es un sumando muy importante en la suma de los mejores. Él es Juan Diego Gómez Jiménez. Bienvenido a la suma de los mejores. Roger, muy buenas tardes a usted, a Rubén Darío, a Juan Carlos, a todo el equipo de producción y por supuesto a quienes nos siguen a través de este programa. Bueno, ¿tiene usted o no tiene el aval de la Dirección Nacional del Partido Conservador de Colombia, o colombiano, que preside Efraín Cepeda? Así con todos los detalles, porque, por ejemplo, conversé con el senador de la República, Mauricio Giraldo, quien obtuvo 105.000 votos a nivel nacional, le fue muy bien y nadie ha dado un peso por los marianos. No, 105, pero 110.000, bueno, él dice que 110.000 también, yo leí pues que 105.000 y punto, no importa, pero sacó muy buena votación. Dice, no, Juan Diego no tiene el aval del Partido Conservador Colombiano. Y bajo juramento, porque Roger necesita que usted le aclare con detalles si tiene el aval. Roger, mire, entrar en esos detalles de la mecánica electoral, de las divisiones y las pretensiones de cada facción del Partido Conservador no es fácil, sobre todo cuando uno es candidato que no debe abrir esas conversaciones. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que hay una pequeña puja por el aval de la ciudad de Medellín entre el sector que lidera el doctor Trujillo y el sector que lideran los marianos, que lideran el senador Giraldo. El día martes 2 de mayo, el Directorio Nacional votó en pleno en el directorio y por una mayoría absoluta me otorgaron no solo el aval, sino la facultad para que, si fuera necesario, se convocara una consulta popular de la registraduría que tenía plazo hasta el pasado 4 de mayo. Claro, y así fue como sucedió. Que eso no esté materializado en un documento escrito, pues no es un problema probatorio, porque finalmente las inscripciones oficiales en la registraduría se abren el 29 de junio y hasta esa fecha no sería obligatorio que ellos expidan un documento escrito para presentarlo ante la autoridad. O sea que esa respuesta para Nacho Mejía también. Claro, que él viene diciendo que esa última Nacho puyó a Roger diciéndole que estaba equivocado. Pero yo tengo una curiosidad. Él me puyó a mí, pero de una vez la respuesta. Se puyó a mí que porque yo hice un informe. Yo hice un informe en el que digo que tiene el aval Juan Diego Gómez del Partido Conservador. Dice, eso es falso. No hay resolución. Entonces la respuesta para Nacho es, todavía hay tiempo para la resolución, dice Juan Diego Gómez. Y la votación se realizó en reunión oficial del directorio el pasado martes 2 de mayo y la votación fue 10 a favor, 0 votos en contra. Para más detalles. Lo que se cerró el 4 de mayo, escúcheme Juan, porque no lo quiero dejar. Bienvenido al doctor Juan Diego lo acaba de mencionar, muy gracias por invitarme. Lo que cerró fue la consulta interna del Partido Conservador de participar en coalición. No, lo que se cerró, había una primera fecha que era el mes de marzo en la que todos los partidos y movimientos políticos reconocidos debían anunciarle a la registraduría si estaban interesados en ir a consulta o no. Al Consejo Nacional Electoral. Consulta interna o multipartidista. Sí, ¿y eso se hizo? No, sí se hizo. Claro, lo hizo el Centro Democrático, lo hizo el Partido Conservador, lo hizo el Partido Liberal y todos los partidos lo hicieron a tiempo. Entonces, perdón, y luego, otro paréntesis para Nacho, señor, que también dijo que eso no era posible porque yo dije que Juan Diego Gómez Jiménez estaba, digamos, autorizado en hablar de una consulta popular el 4 de junio. Digo, no es posible. Pues sí es posible, aquí lo acabo de decir, porque el Partido Conservador Colombiano se inscribió antes del 4 de marzo, ante el Consejo Nacional Electoral. No tiene vuelta de hoja. No, de marzo. Perdón, yo también no solo el Partido Conservador.
el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, el Centro Democrático y el Movimiento Firmes que lideraba Andrés Julián Rendón hasta ese momento, antes de recibir antes de recibir el aval del Partido Centro Democrático. Y ese era el primer requisito para poder anunciar en la segunda fecha, que era el 4 de mayo, si la consulta era interna, entre qué candidatos se producía, o si era interpartidista, entre qué candidatos y partidos se producía consulta, que debe ser registrada el próximo 4 de junio ante la autoridad competente, que es la registraduría nacional. Eso quería entonces, no hay consulta interna al interior del Partido Conservador, pero sí hay interpartidista. No, puede haber. Ya no hay. Ya no se inscribió. Ya no se inscribió, no. Hasta esa fecha era la facultad para invocarla. Sí. El día 2 de mayo, es decir, 2 días antes de que se venciera el plazo, a Andrés Julián Rendón, el Centro Democrático, lo facultó para ese propósito, y a Juan Diego Gómez, el Partido Conservador, lo facultó para ese propósito. Y prácticamente, si el partido me faculta, es porque me entrega la representación del partido para inscribir mi candidatura para la gobernación. Eso que dice el doctor Juan Diego, eso fue lo del viernes, el viernes negro en el Club Unión, donde salió Luis Fernando Suárez. Ya tengo al centro, usted tiene el Centro Democrático, háganme el favor y le entregan rápido la bala acá a Andrés Julián, para que este señor debe estar cañando con eso. Que porque Andrés Guerra es muy amigo de él, no, es que en el Centro Democrático hay muchos matices, muy bien. A mí me llama la atención una situación, y es la de los congresistas marianos, que ellos son los de los lazos marianos, y me llama la atención un tema, es que yo no los conocía. Tengo entendido que son dos comerciantes del Oriente Antioqueño, son empresarios, son muy buenas personas. Sí. Estamos hablando de Luis Miguel López, que es representante de la Cámara, y Mauricio Giraldo, senador. Sí. Entonces ellos han venido con un cuento que ellos son los que van a dar el aval para el candidato a la alcaldía de Medellín y para la gobernación, y entonces ya formaron un comité y todo, y le pusieron un nombre y todo al comité. Y entonces yo me pregunto, ¿estos señores de dónde sacaron? Ahora te toca que ahora te toca a ti, y entonces ya mencionaron un nombre, y yo estoy, ¿de dónde sacaron ese cuento? Porque donde Efraín Cepeda les dio autorización a ellos para que empiecen a dar avales, y él lo asegura, que son los más votados. Ellos no son los más votados. Carlos Andrés Trujillo sacó más votos que él. Sí, eso es cierto. Entonces yo me pregunto, ellos que si tienen un derecho, sí, pero ellos no son los que mandan hoy en el Partido Conservador, que yo sepa, ni tienen, digamos, me dicen que en Bogotá se los han gozado con ese tema, porque ellos hablan allá y tal, son muy buena gente, pero no son los que tienen la última palabra para ir a la alcaldía. A mí me cuentan es que por ahí lo que hay es una intención, ya eso sí es chisme, rumor, que un Juan Camilo Restrepo Gómez quiere que ellos lo rodeen. Ay, es que ya se inscribieron Carlos Cuartas, Juan Camilo Restrepo Gómez y Juan, ¿cómo se llama el empresario? El que viene de Ardilalure, y Juan Carlos Benjumea. Ellos ya son los tres que se inscribieron ante ese comité intersectorial Medellín. Ahora te toca a ti, que son los que están liderando el senador. Fueron los que hicieron la cena. Oye, y hay otro problema. Hicieron la cena. No, supuestamente no son ellos. No, porque Juan Carlos Benjumea estuvo allá en la cena. Y hay otro problema. Ellos hablan como si el Partido Conservador no fuera a tener candidato a la alcaldía, sino que fueran a rodear a alguien. No, pero están hablando de comité. Esperen, que ustedes están... Explique usted. No, un momentico, por favor. No, un momentico, que esto... Esto está peor que un asesor en el Congreso. Yo soy el invitado, pero es que ustedes están dando no una noticia, sino una super chiva política. ¿Cómo así? Es que si ya hay candidatos inscritos en esa coalición o en ese comité de los... Claro, o precandidatos, aspirantes, digamos aspirantes, hoy todavía no es registro oficial. Mejor me gusta ese. Pero si hay allí aspirantes que estén recogiendo firmas y están solicitando la base del Partido Conservador, ¿qué fue lo que pasó? ¿No recogieron las firmas? ¿O cuál es la chiva que hay detrás de eso? No, que aparece ese, que usted es el que nos tiene que responder. Eso Mariano enredaron todo. Porque mire... Pero si el que pregunté fui yo, ¿cómo tengo que responder? Hay un 50% de respuesta. Mire, ellos dijeron que tenía la potestad incluso para el aval para el aspirante a la gobernación de Antioquia. Yo le pregunto a ustedes y dijeron, no, a mí ya me la dio el Partido Conservador, listo. 50% de la pregunta ya está respondida. Bajo la gravedad de juramento. Pero la otra, es que son ellos realmente los que van a decidir quién es el candidato oficial del Partido Conservador a la alcaldía de Medellín. Exactamente. No, en eso hay que dar una respuesta concreta porque no se puede confundir a la opinión. Claramente uno no puede construir una campaña política sobre hipótesis, sino sobre hechos verdaderos. El aval para los municipios estatutariamente en el Partido Conservador
no existe la regla, pero consuetudinariamente hemos ido construyendo una regla que se la inventó un genio de la política que se llama Dilian Francisca Toro. Y es que como en esos partidos hay intereses de todos los matices, de distintas regiones, de distintas condiciones, pues la solución más elemental y más práctica era que el congresista en ejercicio con mayor votación en el municipio pudiera obtener el aval de ese municipio, y eso ha resultado un tema interesante porque incluso en las campañas al Congreso los equipos políticos locales compiten para obtener esa votación, para obtener la mayor votación y obtener esa bendición que es el aval. Pero más por costumbre, más que porque esté reglamentado. No existen los estatutos, no existe ningún mecanismo. Pero eso solo en los municipios, incluidos los del área metropolitana, el caso de Antioquia. Explique una cosa que no entiendo. ¿Cómo así que el congresista en el municipio, por ejemplo? ¿Que sacó más votos? Que sacó más votos en el municipio. Ejemplo, el doctor Carlos Andrés Trujillo es imbatible en el municipio de Itagüí. Sí. El aval de allá lo pone el congresista en ejercicio con más votos. Por lo tanto, le correspondería al doctor Trujillo correctamente, como tiene que ser. Sin embargo, hay una observación. No, señor. Porque hay una observación. Votación, por eso, ¿ustedes en Medellín qué? Pero en las ciudades capitales y en las gobernaciones, como las votaciones no son únicamente de los congresistas en ejercicio, sino que hay una serie de matices que quedan por fuera de la representación política, e incluso senadores de otras regiones del país que obtienen las votaciones importantes. Esos temas van necesariamente al directorio nacional para que sea allí, entonces, en esa instancia política donde se decida. Si el directorio nacional le da facultades al senador Giraldo o al representante Miguel López, es diferente, pero en principio entiendo que no hay acuerdo con el doctor Trujillo, que no hay acuerdo con el doctor Blanco, que no hay acuerdo con el doctor Echeverría. O sea, mejor dicho, ellos aquí en Medellín no pueden dar el aval, ellos están tomando unas atribuciones que no les corresponden. Esa es una adición. Y tampoco sacaron la mayor votación. Según la segunda respuesta de Juan Diego Gómez Jiménez, sí, porque ellos dijeron que tienen el permiso de Efraín Cepeda, presidente, y del directorio conservador en pleno. Ellos lo dijeron. Pero en el comunicado que pasaron está en una hoja membreteada del Congreso. Por ninguna parte aparece mencionado Efraín Cepeda ni la Dirección Nacional Conservadora. Yo creo que el Partido Conservador tiene que pronunciarse sobre este tema. No es que yo tenga nada contra ellos, son unas grandes personas. Muchas gracias por invitarme. Yo lo quiero decir lo siguiente, y es la mecánica electoral a la hora pues de otorgar los avales, pues para bien o para mal, eso se tiene que dilucidar en las próximas semanas. O sea, tiene que haber alguien que tenga aval, toda la cosa. Pero lo que a mí sí me deja de pronto como inquieto es como esas pujas al interior del conservatismo que siempre se han dado, que hoy se marcan mucho más con la entrada de los marianos. Porque entonces estos dos parceros que no los teníamos visualizados y que no dábamos 3 pesos por ellos y que se metieron, sacaron una votación interesante. Conservadores de vida que usted lidera con Nicolás Albeiros, lideraba cuando hacía política. Bueno, seguro. Ya quien lo lidera es el senador. ¿Qué lidera? No tiene nada que ver. No hace nada. Son con-líderes. Nicolás se manda sol. Sí, eso es cierto. Y está la gente de Trujillo. Para que vean cómo es la vida. Yo recuerdo, paréntesis, para que sigamos aquí, cuando decía uno, por ejemplo, un comunicado, el líder de conservadores de vida, y ahí mismo brincaba, oiga, es co-líder con Juan Diego Gómez Jiménez. Pero advierta que no era yo, pila. Juan Diego no chatea nada con el senador, Pero sígale pues. A lo que yo voy es que pues esa puja a mí en lo personal me parece supremamente interesante, porque es como para alquilar balcón, pero al interior de pronto no pone mucho en riesgo, por ejemplo, en su momento su candidatura ya a la gobernación de Antioquia con todo ese partido conservador dividido, teniendo en cuenta que usted no solamente necesita los votos del partido conservador, necesita los de allí, los de allá y los de allá para poder sacar eso. Bueno, que la gana Juan Camilada. No, pero es que yo creo que la diferencia entre Juan Camilo y Juan Diego Gómez es muy grande. Vamos por partes. Carlos, vamos por partes, como decía Jack, el destripador, por favor. En ese caso, la puja interna no es solo en el Partido Conservador. Fíjese usted
discusión al interior del Partido Liberal con el doctor Julián Bedoya, que se retira del partido, pero tiene una facción con la mayor votación en la Cámara y una de las mayores al Senado, el doctor Roldán, la gente de Envigado, bueno, todo lo que sucede allá. Lo mismo en el Centro Democrático, que uno ve unos senadores impulsando la candidatura de Andrés Julián Rendón, otros impulsando la de Luis Fernando Suárez, y en fin, eso es un tema natural dentro de los partidos. Pero lo importante no es eso, Rubén, lo importante es que nuestra propuesta es una propuesta de construir un gobierno con todos los antioqueños. Nosotros vamos a trabajar de la mano de la gente humilde, de los campesinos, de las madres de familia, de todos los antioqueños. Y yo creo que ahí la mecánica política no es tan importante. Hoy se necesita, porque el aval es un requisito legal para radicar y registrar una inscripción. Pero yo creo que la construcción más valiosa es cómo construir consensos en el departamento y cómo recoger esas inquietudes y los problemas que tienen hoy los antioqueños a lo largo y ancho del territorio. Creo que ahí hay mucho por construir y la verdad es que yo aspiro a ser el gobernador de todos los antioqueños, incluidos ustedes, compañeros. Espere, porque nosotros no conocemos mucho ya. Pero le falta otra cosa. No quieren de la gobernación. Le falta otra cosa. El grupo, Ni a Roger ni a mí. recuerden, antes de que él entrara estábamos hablando del, yo digo cuasi coalición o cuasi alianza, porque todavía como que no es. Eso como que no se define del todo, aunque se reúnen, que sean como 5 reuniones juntos, que es la de Antioquia Plural. ¿Cierto? Entonces, todavía falta. Eso suena muy feo, hombre. Se llama Gran Coalición por Antioquia. Es que Rubén sí es muy feo. Miren cómo es delicado. Yo he venido hablando siempre de Antioquia Plural, pero ojo, mira, ya tiene nombre, ya tiene nombre, pero como no se comunican, Juan Diego Gómez Jiménez, perdóneme que lo diga, así es, han sido como un fantasma, por eso yo hablo de cuasi coalición, eso no es una cosa como que sí, como misteriosa. Que no, pero es misteriosa, yo sí o no. Una vez vi una fotografía de todos abrazaditos, hasta con un perrito ahí. Que el perro iba a morder a uno de los candidatos. Vaya a comer la vida. Y todo el mundo se fijó. Oiga, viene a comer la vida, Juan Diego. Y todo el mundo se fijó, no en los 4 que estaban abrazados, sino en el perro. ¿Y ese perro qué? ¿Hace parte de quién? Imagínense. Entonces. Estaba representando uno de los posibles miembros que estamos esperando. O sea, Luis Fernando Suárez Vélez. Pero el perro iba a morder a alguien ahí. Luis Fernando Suárez Vélez, que están esperando que entre. Bueno, entonces, hoy sí existe esa gran coalición por Antioquia. Así la vamos a llamar. Sí, señor. La que era Antioquia Plural va a ser Gran Coalición por Antioquia. Entonces, hoy, allí se debe decidir un candidato único. Sí, señor. Entonces ahí hay una doble, a propósito de lo que estaba diciendo usted, Juan Diego, ahí hay un doble camino por recorrer. Que puedan ser elegidos al interior de la Gran Coalición por Antioquia y después que sea el que quede, si queda usted, que sea elegido por Antioquia. Correcto, así es. Y en lo que venimos trabajando, Roger, y un poco la explicación para ustedes y para los ciudadanos que nos ven, es que esa Gran Coalición por Antioquia tiene 4 facciones muy particulares y probablemente una quinta que me han anunciado que están muy próximos a integrarse a estas reuniones. Y es que tenemos un hombre independiente con un gran esfuerzo y un gran trabajo de aire en redes sociales, de mucho reconocimiento, como Mauricio Tobón, que representa el Parche, que es su movimiento. Un hombre como Andrés Julián Rendón, que hasta hace una semana representaba el movimiento Firmes y ahora está representando el Partido Centro Democrático con una línea muy concreta de lo que ha sido el Centro Democrático en el país, y él en particular, un hombre tecnócrata, un funcionario moderno, de ejecutorias, de resultados reales. Un hombre con una visión socialdemócrata como Eugenio Prieto, que es un hombre mucho más liberal, con una visión diferente, más social de todos esos problemas, y un hombre con una visión conservadora, de autoridad, de defensa de la institucionalidad y de respeto por la democracia, como es el caso de Juan Diego Gómez. Construir en ese marco de extremos, de diferencia, pues asuntos programáticos no es sencillo, sin embargo hemos insistido en que los problemas de los antioqueños son el hambre, la pobreza extrema, el microtráfico, la seguridad como una de las grandes prioridades, las vías terciarias, el turismo, y que sobre esa problemática es más fácil ponernos de acuerdo en torno a eso. Porque, por ejemplo, tengo que decir algo, hay uno de los candidatos que promueve Antioquia Federal, que pareciera que ya Aníbal Gaviria lo estuviera respaldando, que un poco ustedes hablaban hace un rato, hablaban un poco de eso. Que a mí no me parece, creo que la ruta legal y la línea de tiempo para llegar allí no es real, pero eso podrá ser parte de una discusión donde él esté y sea un debate abierto y sincero y leal, que él esté presente para que defienda sus tesis. Otra, por ejemplo, que defiende Andrés Julián Rendón, de autonomía fiscal.
que también requiere una reforma constitucional profunda y que yo tampoco comparto, pero yo sí comparto que los antioqueños están pasando hambre, que la inseguridad tiene desesperados a los ciudadanos y que necesitamos reducir la pobreza en el territorio. Si definimos la problemática y es sobre eso que vamos a acordar, pues pueden caber la línea conservadora, la línea del Centro Democrático, la línea independiente, la socialdemócrata y, ¿por qué no?, hasta la línea del continuismo de este gobierno. Eso puede pasar. Pero eso todo se desbarata cuando de aquí a julio el que vaya liderando las encuestas, todo eso pasa a un segundo plano. Porque el que vaya liderando va a ser que finalmente puedan escoger ustedes. Usted me lo dijo alguna vez, que usted va a esperar cómo su campaña pega. Si usted ve que a mediados de julio su campaña no pegó, usted podría decir, ahí viene la otra pregunta, no. Menos mal puede tener unas propuestas las berracas, pero venga, no pega ¿qué? Menos mal está él aquí para que no nos deje especular. Pero usted está hablando, Juan Carlos, de el que mejor vaya en las encuestas. ¿Es verdad o es verdad? ¿Es verdad o no es verdad esto, Juan Diego Gómez Jiménez? Lo que acaba de decir el compañero Juan Carlos, o esto que tengo aquí en la mano, que es que hay un grupo de compromisarios que están definiendo cuál es el mecanismo y ellos son, aquí tengo los nombres, Héctor Londoño, Juan Carlos Restrepo, Jorge Enrique Vélez, ¿quién más? Juan Carlos Vélez Uribe, José Obdulio Gaviria, Oscar Darío Pérez y León Mario Bedoya y el exrector del CES, Jorge Julián Osorio, que son ellos los magos que están reuniéndose para definir cuál es el camino. Le falta uno, Nicolás Alberto Echeverry, está muy bien informado, Roger. Sí, entonces sí. Tiene buena fuente, pero no es así tan rígido. Mire, bueno, este es un asunto que finalmente, como la semana anterior no pudimos definir lo de la consulta, ¿qué tenía la consulta? La consulta primero vinculaba a los partidos y el resultado era vinculante para los partidos participantes allí. Eso hubiera sido muy útil porque era anticipar esa gran coalición, pero no habiendo sido posible este asunto, porque no llegamos a un consenso, abrimos la puerta y el lunes anterior hicimos una reunión y definimos, bueno, aquí tiene que haber unas reglas, pero para que haya reglas tiene que haber un ánimo de unión, un ánimo de construir, y eso requiere que tengamos unos legitimadores y unos compromisarios que nos ayuden a darle forma a esto. ¿Quiénes son los indicados? Representantes de todos los partidos políticos que participan. Y quiero decirlo abiertamente, el Partido Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, unos representantes de partidos independientes que acompañan a Mauricio Tobón, el Partido de la ASI y probablemente otros partidos que van a estar ahí caminando. ¿Qué pasa con eso? Ellos van a proponer un documento en el que se proponen unos tiempos, se propone un documento político que lo acogeremos quienes estemos de acuerdo allí, con la firma y el compromiso que vamos a cumplir esa coalición de unidad y con unos tiempos y un mecanismo para escoger ese candidato único que probablemente termine lo que dice Juan Carlos en la conclusión de que quien vaya mejor en las encuestas, pero realidad sobre las formas, Roger. Es la política, Juan Carlos, pero al final hay unas reglas. Claro, ¿se cree que uno liderando las encuestas se va a coger se define dentro de los candidatos y obviamente tiene mucho que ver porque si usted tiene un pollito aliviado, ¿para qué lo va a matar a darle caldito al enfermo? La práctica política y el pragmatismo también se impone en una decisión de esa, pero se necesita solución, se necesita una ruta y se necesita un tiempo para definir eso. Oye, entonces, ¿para qué se desgastan hay que esos montar una infraestructura. No, pero mira, porque lo que Juan Carlos está diciendo es claro y usted no está apoyando. Está apoyando. A ver, no, vamos a enredarnos la vida. El que mejor vaya en encuesta es ese. No, hay que ir montando de pronto una organización que vaya mostrando unas cosas, pero eso no es definitivo. Eso es como para darle un medio orden inicial. Pero en la marcha cada candidato irá volando solo. No, y de eso va a depender. Pero yo sí tengo una observación sobre eso, que es muy importante. Y es que cuando uno revisa lo que representan hoy en la Asamblea de Antioquia y en alcaldías y en representación política, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, los demás partidos que se integran ahí, y cuando se propone que al salir ese candidato único bajo el mecanismo, que lo más lógico sería una medición de encuesta o alguna de estas situaciones, así haya un proceso anterior, pues los coavales que rodeen esa candidatura sí le van a dar una robustez necesaria para mostrar una fortaleza y poder mostrar que los dirigentes políticos anteponemos intereses superiores como salvar el país, salvar el país a los intereses particulares de cada partido. Una encuesta Buenas tardes.
Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Mire, vea, hombre, Juan Diego, yo me pongo a ver la situación del Centro Democrático, que eso anda más reventado, pues por lo menos la historia ha demostrado que Álvaro Uribe ha sido incapaz de poner gobernador o alcalde, siempre tiene que ser con coaliciones o apoyando uno o el otro, o en cuerpo ajeno. O no apoyando. O no apoyando, o haciéndose el pendejo, toda la cosa. Y yo eso lo veo muy reventado, porque hay unos dinosaurios que ya nadie les cree nada. Ya nadie les cree. ¿Cuál? Y hay otros que medio se mueven y ya tienen sus propios candidatos, como el caso de Andrés Guerra, por ejemplo. Andrés Guerra está completamente filado con Luis Fernando Suárez. Sí. Nos enteramos también de lo que pasó en el Club Unión, donde algunos integrantes del Partido Centro Democrático invitaron a Luis Fernando y dijeron, venga, súmase aquí a Antioquia Plural, véngase para acá, que aquí lo queremos, y él muy sobrado dijo, no, es que yo ya tengo el apoyo de Centro Democrático. ¿Cómo? Entonces, a ver, pues. No, chicanero. No, pero porque fue Fabio Valencia Cosio y Santiago Valencia los que lo invitaron. Porque esa resistencia, y además también hay una fresa del postre, y es que usted también le tiró su puya al gobernador. Sí, tiró un pollazo. Sí, hace rato. ¿Cuál fue? No, hace rato. Pero hace rato. Sí, claro, entonces uno dice ahí, Luis Fernando, sí, no. Además le doy otro datico, por ahí hay una encuesta. Por ahí hay una encuesta donde el que va de último es Luis Fernando. ¿Ah? No, yo creo, Rubén, que el escenario ideal hoy es que claramente, y también los escuché hace un rato hablando cuando estaba ingresando al programa, hablando sobre el bloque Petro Quintero. Y la verdad es que no es que los queramos magnificar, es que aquí hay una realidad. Hace 4 años la alcaldía de Medellín se perdió y hoy todo el mundo se queja. Y la realidad fue que la división entre el Centro Democrático y en ese momento Federico Gutiérrez fue lo que hizo que se viabilizara la candidatura de Daniel Quintero. Obviamente con mucho talento, con mucha malicia, con mucha habilidad tecnológica, con muchos otros componentes, pero lo que facilitó el camino claramente fue la división. Hoy, más que nunca, creo yo que la invitación y el trabajo que tenemos que hacer es entender que la elección de octubre es una elección de supervivencia. Porque déjeme decirle, si este gobierno nacional, y mucha gente me llama la atención y me dice, oiga, pero usted ¿para qué habla del gobierno nacional si usted es candidato a la gobernación de Antioquia? ¿Por qué mete a Petro en ese paseo, hermano? No, pero ya lo voy a explicar por qué. Porque hace un año decíamos, no, es que Colombia no es Venezuela, aquí no va a pasar eso. Y fíjese usted que en tan solo 8 meses de gobierno ya acabó con la industria aeronáutica, tiene comprometida la industria de la vivienda, tiene comprometida la venta de vehículos, tiene comprometido el comercio, tiene comprometido el turismo. De manera que donde lleguemos a perder las elecciones en Antioquia por egos y por vanidades, les quiero decir, ese proceso no solo se va a acelerar, sino que no vamos a saber cuándo termina. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos con más de la suma de los mejores. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. La suma de los mejores. Bueno, qué rico que última hora, Roger. Juan Diego Gómez Jiménez, quien es, yo creo que es precandidato, ahora sí es precandidato porque tiene el aval del Partido Conservador Colombiano a la gobernación de Antioquia. Ya le voy a dar la palabra a Rubén Darío Benjumea, pero sí quisiera que terminara usted lo que estaba diciendo ahorita con una pregunta para que ya Rubén se termina mis preguntas y le suelta la suya. Sí. Usted se fortalece. Como de media hora. No, ya, sencillo. Se fortalece o no se fortalece. No obstante, esa explicación que usted dio del bloque Petro Quintero, de todas maneras, de alguna manera, con ese todos contra Petro, contra Quintero, de alguna manera no se fortalece esa alianza. Yo le ajusto, permítame. Para que se vaya en el paquete completo. Mire, yo me quedo, yo sé que es la dinámica política, yo sé que son las circunstancias, yo sé que es la supervivencia política. Aquí lo hemos manifestado en el sentido de que nosotros no satanizamos la burocracia, o el contrario, nos encanta, y la clientela también. O sea, porque vamos a venir acá a hablar
de posiciones, no somos fundaciones y el mundo sin se ánimo de mueve distinto. Pero por ejemplo, Conservadores de Vida tuvo por allá un amiguito que a mí me cae muy bien Carlitos. porque me parece Carlitos, allá estuvo allá. Carlos Montoya. Sí. Mario Montoya. Eugenio metió allá al muchacho que ya le va para el consejo. El flaco Mejía, Mejía. que fue de movilidad. Es que ahí, va, el consejo ahí, secretario de despacho, toda la cosa. Y entonces ya ustedes salen de frente contra Petro y Quintero, así nomás. Así Mira, qué tranquilo. pregunta tan fuerte la Fuerte no. Respete al invitado. No, fuerte. Oigan a este. No, nada personal. Lo mandó la oposición, ¿o qué? No. Sino que es donde uno Así dice, es. es la dinámica, pero a veces uno dice, uy viejo, qué cosa. Sí y no. Es que mira, por ejemplo, Bueno, lo voy a mencionar esto, que no hace parte de su matiz. Yo veo a Lucas Cañas, Que era estuvo arrodillado, hijo de pucha, Pero- ante el establecimiento, con esas rodillas ya me Pero- contaron que las tenía peladas, Sí. así como un calambón. Se le fue el hueso de ahí. No tenía hueso en la no tenía rodilla. rótula. No tenía rótula. Hijo de pucha, y de la noche a la mañana ya antiquinterista. Es que con carta y todo en- Hágame el favor, con en valla. pancarta y todo, no sé qué. No, Rubén, una explicación muy importante y es que mucha gente me ha querido a mí relacionar con Daniel Quintero. Y le quiero decir, hoy precisamente me mandaron un artículo de marzo del año 2020 en el que cuando empieza la pandemia Daniel Quintero hace una referencia sobre traer médicos cubanos y no sé qué. Y me preguntan a mí, digo, hombre, no hay que satanizar esta situación. Y entonces un gerente de un banco dice, vea, es que este tipo sigue a Quintero porque dijo esto en el 2020. No, es que, perdóneme, cuando estábamos en la pandemia, estábamos en el proceso de salvar vidas y lo que propusimos fue, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, era completamente nuevo eso y le quiero decir, yo estuve liderando con un grupo de profesionales, incluso con el rector de la Universidad de Antioquia, cómo habilitábamos una facultad como unidad de cuidados intensivos cuando se disparó la muerte por el COVID en el país. Y ahí cualquier alternativa nos servía. Luego, otros amigos de la revocatoria del mandato, porque me preguntaron a mí si los apoyaría en ese propósito y no lo hice, dijeron que yo era el padrino de Quintero. Y le quiero decir, no voté por Quintero y no tuve burocracia con Quintero. La representación de Carlos Mario Montoya fue personal, porque tuvimos una situación con él. Fue Carlos Mario Montoya quien, a través del matiz de Nicolás Albeiro Echeverri en Conservadores de Vida, nos convenció que llegáramos donde Aníbal Gaviria. Y le quiero contar, fueron muchas las ¿Fue reuniones. Carlos Mario? Sí, Carlos claro. Mario Montoya quien nos llevó Va a llegar donde a Aníbal. acompañar donde Aníbal Aníbal les Gaviria. hace el FO. Y después, no, pero ni siquiera todavía haciendo el FO. En la campaña acuérdese, política, en la campaña electoral. Y en la campaña fueron muchas las reuniones que tuvimos con Aníbal pidiendo consejos, pidiendo opiniones. En algún momento pensamos que el tema era un tema muy tranquilo con él porque había sido un buen gobernador en el primer periodo y había hecho una no muy mala alcaldía a la que yo no lo acompañé. Llega Montoya, Lo que sabía buscaban, salud. lo que buscaban era que lo apoyáramos desde ahí. Luego termina Carlos Mario Montoya llegando a Sabia Salud, pero le quiero contar, no por Aníbal Gaviria, sino por Daniel Quintero, que hace parte también de la porque, Junta. claro, porque son socios. Sí. Y ahí se profundizaron Vea. las diferencias Yo que de Aníbal sabe, ¿no? Gaviria con el equipo de Carlos Mario Porque Montoya. eso- ¿Qué sabe Pero los en mi detalles? caso en particular, pero estos detalles esa son, filigranita estos detalles no son se sabe, chéveres no la y son saben. chéveres Sí, y son claro. chéveres porque es muy importante que la gente lo sepa. Y fue Carlos Mario Montoya quien trató de llevar a Conservadores de Vida donde a Daniel Quintero y todo el tiempo nos opusimos y votamos por Alfredo Ramos Maya. Incluso traté en muchas ocasiones de llevar a Juan Carlos Vélez Uribe pero que era donde difícil. Alfredo Ramos y se resistió y se terminó yendo donde Daniel Quintero Claro. con una diferencia que tuvimos en su momento, una diferencia política por supuesto que la tuvimos en su momento. Y Carlos Mario termina llegando al gobierno de Medellín por su amistad personal, no solo con Daniel Quintero, sino con muchos de los jóvenes que Y acompañaron por su a Daniel ruptura Quintero. con Aníbal, con quien no se pudo entender. Probablemente, pero eso no hacía parte del libreto Ah, que existía, es un Y acuerdo político. Y ahorita que ustedes hablan de FO, lo que sí es cierto es que con el gobernador palabra ni tan fu horrible. ni fa. Ah, ni fo ni fa. Y creería yo que la misma vaina es con Luis Fernando, ¿no? Que ni fo ni fa. No, mire, yo creo que Antioquia tiene muchas cosas por mejorar, pero yo no llevaría el comentario siendo aspirante
a temas personales con el gobernador Aníbal Gaviria. Yo creo que Luis Fernando es un hombre que tiene una trayectoria importante, es un hombre que es un hombre decente, profesional, un hombre querido, sí. que tiene, Luis Fernando está pagando las venganzas que le tienen a Aníbal. Y tiene muchas propuestas que también las hubiera podido empezar a aplicar cuando estuvo como gobernador encargado, pero bueno, la vida le da chances a uno de pagando las facturas que le quieren pasar a más Luis Fernando Suárez Vélez en el ratico que estuvo como gobernador encargado. Muy bien. Perdón, yo no he dicho nada. No, lo estamos diciendo acá. No, y le vamos a decir no, pero eso es cierto. Es que uno lo escucha con la fiscalía respirando ahora, de aquí, con la corte. Ahora, puede ser también la coyuntura, porque lo hizo muy bien durante la pandemia, porque lamentablemente para Aníbal Gaviria Correa, o afortunadamente, en el momento en que está por fuera, estaba con la casa por cárcel, a Luis Fernando le toca asumir precisamente la coyuntura universal de la pandemia y lo hizo muy bien. El hombre brilló. Pero hay un comentario para hacer. Pero yo les pondría un tema. Para no llevar ese tema al plano personal, yo convertiría la aspiración a la gobernación de Antioquia frente a los comentarios al gobernador Aníbal Gaviria con indicadores. Y indicadores en tejido social. ¿Por qué no hablamos de los adultos mayores? ¿Por qué no hablamos de las muertes por desnutrición? ¿Por qué no hablamos del hambre y la pobreza extrema del departamento? ¿Y por qué no hablamos de los jóvenes, madres, cabeza de hogar y de los grupos culturales y deportivos de Antioquia? Pero si vamos mal en eso, entonces ¿para qué están invitando a Luis Fernando Suárez Vélez, a Antioquia Plural o a la propuesta que tienen? Además que más roces que usted con Aníbal Gaviria los puede tener el mismo Mauricio Tobón. Porque usted por lo menos, Nicolás Albero fue director de lo que era el DAMA en la gobernación, usted fue diputado de coalición de Aníbal en el primer gobierno. No, han sido cercanos. No son relaciones. Está bien, mire, a mí me suena hasta decente de usted, Juan Diego, y eso se trata. Pues ojalá no salir con el cuento con que salió aquí en esta mesa. ¿Quién? Andrés Tobón Villada, que a Daniel Quintero no le va a poner retrovisor, sino que le va a poner el edificio de espejos. Pues entonces, ¿cómo va a gobernar? Entonces, por eso. Ese tipo de actitudes es de pronto la que la gente decente no debe mirar, sino lo otro, lo decente. A ver, trabajemos realmente por sacar adelante el departamento con lo bueno que hay que continuar. Oye, y lo que hay que resolver. Pero yo quiero picar esto aquí. Cambiarlo. Yo le preguntaba durante la pausa al ex senador y candidato a la gobernación, pero ¿cuál es el problema con Petro si aquí no hay un candidato a la gobernación del pacto histórico a vencer? Pregunta y buena. Me dieron a entender por ahí una fuente, no sabemos quién, que muy probablemente Luis Pérez Gutiérrez vaya a ser ese candidato, ese fantasma del pacto histórico. Para gobernación. Que lo diga él mismo. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree? Pero esa pregunta es muy buena porque complementa la que Rubén y yo hicimos ahorita a dúo. A ver, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el fantasma? ¿Cuál es el miedo? Porque si no son tan buenos, entonces están perdiendo tiempo. Porque por lo menos hay una claridad. Y es que yo creo que el presidente Petro, por quien yo voté y estoy absolutamente arrepentido, y lo he dicho 1000 veces. Por un galón de gasolina. Como una bobada de esas. Yo creo que está haciendo lo necesario para que aquí no lo dejen ni arrimar. No sé, mire, yo creo, y no tengo la certeza, no tengo la noticia, no estoy autorizado para decirlo, pero creo que por los anuncios que ha hecho Luis Pérez y en el marco de los espacios políticos que hay en Antioquia hoy tenemos 3 bloques que podrían ser solamente 2 bloques realmente en la política de Antioquia. Es la Gran Coalición por Antioquia en un extremo. En el otro extremo está Luis Fernando Suárez, candidato del actual gobernador, amigo del actual gobernador. El gobernador realmente nunca ha dicho que él sea su candidato, presumimos todos que va a ser su candidato. Y en el otro extremo está Julián Bedoya y Esteban Restrepo, que serían los candidatos que representan ese bloque petroquinterista. Si el doctor Luis Pérez decide aspirar y no tiene esa cabida allí, tiene mucha afinidad y ha sido cercano a Daniel Quintero y ha sido cercano a Gustavo Petro. Recuerden que cuando él termina su aspiración a la presidencia de la República, termina apoyando al doctor Gustavo Petro y entiendo que han tenido comunicación. Por lo tanto, lo que calculamos es que frente a ese gran bloque de la Gran Coalición por Antioquia, se terminarían uniendo probablemente Esteban Restrepo, Julián Bedoya y Luis Pérez. Y obviamente con el aval o el apoyo o el guiño, si se pudiera decir, del presidente Petro, no señor, del presidente Petro y de Daniel Quintero. O sea que si hay una construcción política, si hay unos hechos políticos que saltan a la vista y que
en este contexto, Roger, hay que trabajar. ¿Y no sería un candidato menor Luis Pérez? No, para nada. Luis Pérez es un hombre brillante, con una trayectoria, con una historia, con un reconocimiento muy valioso y que podría ser un candidato para dar la pelea a esa gran coalición. Y entonces Fico en ese paseo de tendencias, ¿dónde aterriza Fico? No, yo le doy pues el teléfono ahorita. No, pero es que Fico va para la alcaldía. Espera que sí, pero va a querer que alguien en gobernación. Eso lo organizamos ahorita en junio. Ahorita lo arreglamos, Alice. Vea, mire, pero hay una cosa que a mí me salta y es que pues yo llevo 27, 40 años en periodismo. No tanto como Roger. Pero yo llevamos ya 28. Roger le dio clase a Humberto López. Pero a que murió de 90. A Manuel de Socorro Rodríguez le dio clase. No, hombre, a mucho honor. Soy docente de muchos. Llevamos ya mucho tiempo viendo políticos. Llevamos mucho tiempo viendo políticos y yo pues lo he manifestado en privado, públicamente. Yo pues no tengo problema con eso y yo veo que hay unos toros muy grandes en esta circunstancia electoral por la que estamos atravesando. Y estoy hablando de usted, Juan Diego, de Trujillo, de Julián Bedoya. Y yo, la pregunta es, ¿existe la capacidad para conversar, dialogar y concertar algo que se pueda mirar para poder ganar? Usted ahora mencionó algo que me pareció muy importante y es el ser práctico. O sea, tener un pragmatismo, el tener posibilidad, porque yo creo que cuando uno es sensato, uno dice, pues más me acerco al poder, que es de lo que se trata el juego electoral. Claro. Con Trujillo y con Bedoya, que son como dos hermanitos. De sangre azul y roja. Sí. Uno dice, hay capacidad a la hora de observar el panorama. Usted acaba de mencionar un Luis Pérez, que yo sé que Luis Pérez sale y mueve el tablero. Mueve el tablero. He dicho que la clase política ortodoxa está dividida y que Luis Pérez no está en el mejor panorama, siendo un tipo rutilante. Pero existe la capacidad de concertar, por ejemplo, con Trujillo y con Bedoya. Roger, te ganó con pregunta larga. Claro, no es que le aprendí. Estoy sujeto a que el entrevistado me diga. Yo tengo la respuesta. Le dio buen resultado al curso de diplomacia. A Rubén, en otra época lo hubiera tirado plena. Bueno, no lo he aprendido. Muy bien. Es que ya tengo más de 50. No, Rubén, mire, yo creo que en este camino, repito, la aspiración que tenemos en el caso de Juan Diego Gómez es ser el gobernador de todos los antioqueños. Yo quiero ser el gobernador de todos los ciudadanos, de la gente que necesita, de los empresarios, de los comerciantes, de los emprendedores, de la gente de izquierda, de la gente de centro y de derecha. Y creo que en ese marco, todo lo que nos sirva para construir y gobernar Antioquia en unidad es válido. Ahí haría unas salvedades, no todo vale, no creo que todo valga en política, pero creo que en el marco de ciertas necesidades y de ciertos retos que tiene el departamento vale la pena explorar cualquier camino. Y le pongo un ejemplo. Si hoy el presidente de la República plantea la paz total y se pueden sentar, como ocurrió el fin de semana anterior, que hubo un partido de voleibol en el municipio de Yondó en el que en el mismo equipo estaban el excomandante de las autodefensas Julián Bolívar y el excomandante de las FARC Pastor Alape, y jugaron en el mismo equipo tratando de derrotar otro equipo para mostrar esa unidad, es perfectamente viable que cualquier persona se siente con la otra, porque además las diferencias aquí han sido políticas. Aquí no hay, como lo digo yo, ninguno ha hablado mal de la mamá del otro, ninguno ha tratado mal a la esposa ni a los hijos del otro. Es un tema político que creo que se puede superar en el marco de la diplomacia y en el marco de las buenas maneras. Bueno, como se nos acaba el programa, una pregunta súper chiquitica para una respuesta muy cortica de cada uno de nosotros y se acabó el programa. ¿De sí o no? Vas a ver. Nota cortica para 20 segundos. Primera, usted, amigo Juan Carlos. ¿Usted cree que Federico Gutiérrez aspira a la alcaldía y lo estaría buscándolo para apoyarlo, o van a esperar que Lucas Cañas o los Marianos consigan candidato a la alcaldía del Partido Conservador? No, yo creo que sobre hipótesis no me gusta hablar porque suele uno cometer errores. Creo que el día que el doctor Federico salga al ruedo y tenga la opción de ser alcalde y él decida y anuncie su alcaldía, ese día podemos responder la pregunta. Entonces hay más de 40 candidatos, usted dice que la lucha de ustedes es contra Daniel Quintero y contra Petro. ¿Quién le gusta entonces de los 40 que están inscritos? Hoy ninguno. Tengo que ver cuál va a ser el que Quintero no abrace. La mía, rápido. Carlos Andrés Trujillo. Hay pugnacidad, indudablemente. Se va a sentar con él, ya se sentó con él, para que usted, siendo el candidato único del Partido Conservador Colombiano,
él no tenga más de otra que acompañarlo a usted y apoyarlo. Roger, sobre el fantasma de Carlos Andrés Trujillo y Juan Diego Gómez, lo tienen nuestros seguidores y nuestros electores. Le quiero decir, con Carlos Andrés Trujillo tengo un diálogo fluido, reuniones permanentes en el marco del mayor respeto y siempre tocamos temas, algunos sensibles, donde no falta la puya y la cosa política y la picaresca, pero sí tenemos un diálogo abierto y fluido en el que podemos construir. Máxime, que no estoy hablando de un enemigo, estoy hablando de un senador, el más votado en Antioquia, el segundo más votado a nivel nacional, del Partido Conservador, que es el partido al que perteneció toda la vida. Bueno, muy bien, y que no puede arriesgarse a incurrir en doble militancia. Eso es cierto, y con Julián Bedoya, que renunció al Partido Liberal, es un tipo con quien también se puede hablar, ¿o no? Claramente. ¿Sí o no? Yo quiero aprovechar el pedacito porque es que no quiero dejar una cosa que tengo aquí anotada. Y es que el senador de la República, integrante de Pacto Histórico, Alex Flores, quedó como un idiota, como un pendejo. ¿Cómo? Porque le tocó salir a retractarse a la audiencia de conciliación con todo lo que le dijo Uribe. Que era un paraco, que era un asesino, que era un criminal, que era yo no sé qué. Y él dijo que no tenía absolutamente ninguna prueba alguna. Entonces, para uno no quedar como un idiota, mejor uno no se extralimita a la hora de estar sentado en una curul. Así es. 20 segundos para que usted vaya mirando la cámara, les diga a nuestros internautas ¿por qué hay que votar en octubre por usted? ¿Por qué tiene que ser usted, sí? Pues yo quiero aprovechar este espacio, primero para agradecer la invitación y la oportunidad de conversar con todos ustedes. Pero lo que les quiero decir es que quiero ser el gobernador de todos los antioqueños. Quiero trabajar para que Antioquia tenga un gobierno de soluciones rápidas, para que podamos resolver los problemas de los ciudadanos, para que eliminemos el hambre, para que reduzcamos fuertemente la pobreza y para que la seguridad nos permita poner en su sitio a los delincuentes y proteger a los ciudadanos. Juan Diego Gómez Jiménez, él es precandidato a la gobernación de Antioquia con el aval del Partido Conservador Colombiano. Muchas gracias, mucha suerte, Juan Diego. Roger, a ustedes muchas gracias. Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad y codirector de La Suma de los Mejores. Muchas gracias a todos. Yo le sugiero al candidato que le mande a Nacho Mejía alguna vaina, pues, una carta de membresía. En pergamino. Una foto con Efraín Cepeda, algo con Pincho, alguna vaina, porque puyó a Roger. Sí, puyó, pero bueno, aquí está la fuente primaria. Juan Carlos, gracias. Rubén Darío Romeo Moncada, director de Punto de Vista RD. No, un abrazo para todos, para recordar que a partir del lunes, todos los días, lunes a jueves, 5 de la tarde. Vamos a estar jodiendo de lunes a jueves. Chévere. Muchas gracias, Rubén Darío. Y yo, Roger Vélez, director de Sinergia Informativa, muy agradecido. A todo el equipo técnico de Minuto 30, gracias por estar con nosotros y acompañarnos siempre, muchachos. A ustedes los mejores, definitivamente. Bueno, todos somos los mejores. Juan Diego Gómez Jiménez, invitado de los mejores. Nosotros periodistas, indudablemente, de los mejores. Y ustedes, por supuesto, internautas de los mejores. Muchas gracias. Chao. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores.